Bendiciones, hermanos en Cristo, una vez más saludándoles en este día y dándole la gloria al Dios Todopoderoso, aquel que se levantó de la tumba, que está sentado en su trono, Jesucristo, al Dios de toda la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, la alabanza y el poder. Amén. En este día yo le quiero compartir en 1 Timoteo 4 del 12 al 16 que dice: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Mire aquí, por medio de la palabra de Dios, como Pablo le daba instrucciones a Timoteo, el cual era un obispo, un pastor, un joven en el cual estaba puesto en una iglesia. Y Pablo lo guiaba como ese padre espiritual, el cual estaba aconsejando y dando instrucciones para que él se supiese llevar dentro de la iglesia. Ahí le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le estaba dando una instrucción de que ninguno tuviera en poco su juventud, porque él estaba como un joven en una iglesia dirigiéndola y había personas mayores, las cuales quizás tenían en poco su juventud o miraban en poco lo que era un joven ya dirigiendo una iglesia, pero Pablo le exhortaba y le estaba dando instrucciones que ninguno tuviese en poco su juventud. El Señor se ha derramado sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre niños, sobre el Espíritu Santo se ha derramado sobre toda carne. Y el Espíritu Santo usa a jóvenes, a ancianos, a personas mayores, a niños, para derramar de su espíritu y para usarlos como esos vasos, como esos instrumentos. El Señor no hizo acepción de personas, no hizo acepción de personas en la gracia. El Señor se derramó sobre mujeres, sobre niños, sobre jóvenes. El Espíritu Santo se ha derramado sobre toda carne. Y nosotros no podemos hacer acepción de personas cuando el Espíritu Santo levanta a una mujer o levanta a un joven o levanta a un niño. No solamente es de los ancianos, de los más viejos, de los cuales sabemos que hay sabiduría, pero el Espíritu Santo es el que va a actuar en esa persona, en ese joven, para ser guiado, en ese niño, en esa mujer, para ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos tener en poco a nadie, porque el Espíritu Santo de Dios es el que se derrama sobre esa persona y es el que hace la obra. No son las canas lo que hacen la obra, sino es el Espíritu de Dios lo que hace la obra para edificación de la iglesia. El Espíritu Santo es el que viene sobre la mujer, sobre cada siervo, sobre el hombre, sobre el joven, para poder ser guiados, para edificar la iglesia. Es el Espíritu de Dios el cual hace la obra. Por eso Pablo ahí le decía: ninguno tenga en poco tu juventud. No es la edad lo que define lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Es solamente el vaso el cual está dispuesto, el cual el Espíritu Santo se va a derramar para ser cada uno usado conforme al llamado. Porque Dios ha llamado a cada uno de nosotros. Usted tiene un llamado de parte de Dios. Usted tiene un llamado de parte de Dios, independientemente a lo que lo haya llamado. El Señor ha puesto dones, ha puesto ministerios, ha puesto a cada uno un llamado para edificación de la iglesia. Dios ha derramado de su gracia. La multiforme gracia de Dios es tan extensa, tan grande, que nosotros no podemos definir que es de unos o de otros. Dios ha derramado de su espíritu sobre toda carne. Por eso ahí le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, y no solamente de otros que tengan en poco la juventud o el conocimiento, y no hablando solamente de la edad, sino que hay ocasiones que nosotros mismos nos sentimos menos o nos sentimos inferiores, pero no debe ser así, que ninguno tenga en poco tu juventud, y no solamente en la edad, sino en el conocimiento, en los años que usted tenga en el Señor, porque Dios
es el que lo va a empoderar y lo va a capacitar y lo va a instruir y lo va a guiar por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Es el Espíritu Santo el que lo va a respaldar en todo tiempo. Por eso ahí le dice, solamente tú sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Qué tan importante es que yo o usted, como siervos de Dios, como llamados de Dios, nosotros demos un testimonio de lo que hablamos y lo que hacemos. Por eso ahí Pablo le estaba dando esa instrucción, que él sea ejemplo a los creyentes, que su testimonio tenga mucho que decir, no solamente en lo que él enseña, sino en lo que él como actúa, dice, en conducta, en amor, en palabra, espíritu, fe, en pureza. Pablo le estaba dando esas instrucciones y diciéndole ahí también, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tres cosas que le decía, en la lectura, la exhortación y la enseñanza, que él se dedicase a leer la palabra, que no descuidase la lectura, la palabra de Dios, para poder él tener ese crecimiento. La exhortación, en el exhortar y animar a otros, en levantar a otros líderes, en levantar a otras personas. Y también dice ahí en la enseñanza, que no descuidase la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios, el enseñar a otros, la doctrina, el mensaje de salvación. Ahí le dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Que no descuidara el don que había puesto el Espíritu Santo en él mediante la imposición de las manos del presbiterio. O sea que Dios era el que había puesto en ese joven Timoteo, en ese ministro. Dios, el Espíritu Santo, había derramado de ese don, el cual había sido impuesto por la imposición de las manos del presbiterio, de los obispos o pastores que allá había, o de Pablo, que era ese padre espiritual que ahí estaba, mediante profecía, porque ya había una profecía en él, un llamado de parte de Dios en él que se iba a cumplir y que se estaba cumpliendo en él. Por eso le decía que no la descuidara, que tenía que poner diligencia en el llamado que él tenía. Usted y yo tenemos que poner diligencia en el llamado que el Señor nos ha hablado, que no descuidemos el llamado que Dios nos ha puesto en usted y en cada uno de nosotros, que usted tiene un llamado de parte de Dios y que no tiene que descuidarlo. No deje que otro quite su corona, que no deje que otro tome su lugar, no deje que el Señor lo que le ha dado a usted lo descuide. Porque muchas veces menospreciamos lo que el Señor nos da y descuidamos lo que el Señor nos da. Y el Señor se lo puede dar a otro. Por eso le dice, y no descuides. Y el Señor a usted le habla de la misma manera. Ocúpate, le dice, en estas cosas, permaneciendo en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Ahí le está dando que si Él se ocupa de estas cosas, va a haber un aprovechamiento, algo manifiesto que se va a ver, que se va a reflejar. Va a haber un fruto que va a ser visible. Por eso le dice, ocúpate en estas cosas y permanece. Que Él permaneciese para que su aprovechamiento fuera manifiesto. Y le dice, bien importante, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Primeramente le estaba diciendo a él que tuviese cuidado de él, primeramente de él mismo y de la doctrina, de lo que él enseñase, de lo que predicase a las personas, porque haciendo eso se iba a salvar él y los que se oyeren. Había una responsabilidad sobre él, un peso, una responsabilidad, no solamente de su vida, sino también de almas que él estaba ministrando, que él estaba enseñando. Por eso Pablo le decía que con diligencia, que él cuidase de ti mismo, porque usted tiene que cuidar de usted mismo. Usted tiene tres enemigos: el enemigo que es el diablo, el mundo, las influencias del mundo y usted mismo, la carne, lo que habita dentro de usted. Dentro de usted, los deseos de la carne, porque como dice la palabra de Dios, también que andemos en el Espíritu y no satisfagamos de la carne. Nosotros tenemos que cuidar de nosotros mismos, porque usted mismo puede ser su peor enemigo, sus deseos, los deseos de la carne, donde usted se deje llevar y caer ahí, usted puede ser su propio enemigo. No solamente el diablo que viene a tentarlo, no solamente el mundo, las influencias, sino que usted puede ser su peor enemigo. Por eso Pablo le decía
a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, que usted tiene que cuidar de usted mismo, de no caer, de no dejarse llevar por los deseos de la carne. Pablo decía así, que dentro de mí hay una lucha interna, que hay una ley entre la carne y el espíritu, hay una lucha interna. Sí, dentro de nosotros también internamente hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero usted tiene que alimentar el espíritu, no satisfaréis los deseos de la carne. Así Pablo le decía, ten cuidado de ti mismo. Usted tiene que cuidar de usted mismo primeramente, del llamado que Dios tiene para su vida, de lo que Dios ha puesto en su vida, de lo que Dios ya ha derramado, del don que fue impuesto por las manos del presbiterio, que usted tiene que tener una diligencia en cuidar de usted mismo y ocuparse en esas cosas. Y haciendo eso, se salvará usted y los que lo oyeren. Hay una responsabilidad a los que son usted, que es llamado de parte de Dios, a los que están delante de la presencia de Dios, en cuidar de ellos y de cuidar de la doctrina, de lo que se enseña, porque hay una responsabilidad grande sobre nosotros, sobre nuestros hombros, sobre usted que ministra a alguien, sobre usted que le da la palabra a alguien, sobre usted que es llamado de parte de Dios, sobre usted donde quiera que se encuentre en un ministerio sirviéndole al Señor. Usted tiene que ocuparse de usted primeramente y de lo que usted enseña, porque hay una responsabilidad que nosotros tenemos que dar cuentas al Señor y Dios Todopoderoso. Por eso aquí en estas instrucciones que se las daba Pablo a Timoteo, son instrucciones que nos ha dejado el Señor para que nosotros tomemos diligencia, para que nosotros no descuidemos el don que hay en nosotros, para que nosotros nos ocupemos de estas cosas y para que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina que el Señor nos ha encomendado. Hay una responsabilidad grande en nuestras manos que el Señor nos ha dado y que tenemos que cuidar de ella, cuidar de la grey de Dios, cuidar de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para cuidar de ella y apacentar. Debemos de cuidar cada día de nosotros mismos y no descuidarnos, sino cuidar a nosotros mismos primeramente, para que los demás también puedan ser alcanzados. Por eso, hermano, hermana, usted que es siervo de Dios, que usted sirve en cualquier lugar, que usted tiene un llamado de parte de Dios, cuide de usted mismo. Cuide de la doctrina, cuide de lo que usted está haciendo, cuide cómo usted anda, cuídese porque el enemigo de nuestras almas nos respeta y hay que cuidar nosotros para permanecer de pie y siguiendo caminando en los caminos del Señor. Por eso sigamos adelante en los caminos del Señor y sigamos viendo al blanco que es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y sigamos adelante creyendo del que Él hará la obra en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y bendiciones. Amén.